Poderosa luna, mito, superstición, leyenda, folclore, datos oficiales. La luna, Selene, las luminarias de la noche. Entre las fuentes que he consultado para poder lanzar este vídeo, me he centrado mucho en los trabajos de Luis Miguel Sánchez Tostado, un escritor, historiador y criminólogo español, merecedor de premios por su literatura y sus trabajos de investigación, y en concreto sobre la elaboración de dos trabajos relativos a la correlación existente entre los momentos de plenilunio o fase de luna llena o luna nueva y asesinatos, desapariciones, suicidios y todo tipo de tropelías. Sánchez Tostado tiene un elenco de libros y un elenco de obras que os voy a dejar a pie de vídeo porque son interesantísimas para consultar, leer y tener otra idea acerca de la influencia del astro lunar. Astro, satélite o magma. Ahora lo vamos a ver. Hola cómplices, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Desde Indicios de Criminalidad vamos a intentar reflexionar acerca del poderoso influjo de la luna llena. ¿Se cometen más crímenes en luna llena? Algunas investigaciones científicas revelan una extraña relación o correlación entre las fases lunares y la conducta delictiva. Un poquito de astronomía para centrarnos en el debate. Se cree que la aparición de la luna como cuerpo celeste se debe o se debió a un choque de un gran meteorito sobre la corteza terrestre hace más de 4.500 millones de años. Tras ese absoluto y terrible impacto, saltaron al espacio salpicaduras de un magma que posteriormente se fue uniendo, formando un nuevo cuerpo que quedó atrapado para siempre. Además, ahí lo tenemos dentro de la órbita terrestre, que es nuestro satélite Selene, que decían los griegos. Así, en este vídeo os informo que vamos a hablar de 4 puntos fundamentales. Vamos a hablar de licantropía, vamos a hablar del lunatismo, vamos a hablar de sexualidad y de ciclo reproductor con la influencia lunar y sobre todo vamos a hablar de luna y violencia, que es lo que más me ha motivado a mí a leer a estos autores y bueno, a documentarme un poco sobre si esto de la luna es cierto, es ciencia o realmente es una leyenda que arrastramos desde siglos y siglos de tradición. Es cuanto menos curioso que estos ciclos repetitivos de la luna de 27 días, 7 horas, lo voy a leer, 43 minutos y 12 segundos, que es el mes lunar periódico, haya propiciado toda una miscelánea, no solamente en nuestra cultura latina o judio-cristiana o europea, sino en todo el mundo. O sea, es curiosísimo que tanto los aztecas que adoraban al sol y los egipcios, todos, absolutamente todos, elaboraron sus leyendas acerca del poder enigmático de la luna. No hay más que recrearnos en el antiguo Egipto y en la propia diosa Nut, que es la madre de todos y es la diosa lunar. Nadie se acuerda nunca de Nut, ni tampoco nos acordamos de Lilith, porque son la cara oculta de la luna. Pero bueno, vamos a centrarnos en el crimen, en la sangre,
y en todo aquello que ocurre cuando no hay luna o cuando la luna está en el máximo apogeo. Este satélite misterioso, que se llama Luna, hay que decir que el término procede del latín y significa luminaria o la que ilumina por la noche, sobre la que siempre ha habido mucha leyenda porque hasta hace bien poco el hombre no llegó a la luna. Y esa cara oculta de la luna ha generado leyendas que no solamente afectan a la licantropía, que es de lo que vamos a hablar ahora, sino leyendas referentes también al poder enigmático de la mujer, de Lilith, la reina de los demonios. Licantropía. ¿Quién no ha visto películas de los hombres lobos? Estos hombres que cuando, o mujeres incluso, hombres que cuando hay una luna llena se transforman en animales, sacan la bestia que llevan dentro, descuartizan, asesinan, matan. Bueno, yo aún tengo en la cabeza la película Lobo de Jack Nicholson, que realmente, además de que el papel es brutal, lleva al cine la licantropía. Y nada más lejos de la ficción, porque hay casos de licántropos documentados en España, casos judiciales de licántropos. Está el famoso Manuel Blanco Roma Santa, 1809-1863, conocido como el hombre lobo de Orense. ¿No conocéis la historia de Manuel Blanco Roma Santa? Que además fue indultado por la reina, porque él reconoció que se transformaba en animal y que mataba por matar. Ahora os dejo la historia, pero la licantropía existe como enfermedad psicótica porque se lo llegan a creer, es decir, se lo llegan a creer que se convierten en lobos. Es brutal. La historia de Manuel Blanco Roma Santa, que está al alcance de cualquiera con apretar Google y sacarlo en la red, porque podemos acceder a todo, pues es brutal porque confesó y por eso lo indultó la reina Isabel, aunque nadie sabe nunca dónde murió o si llegó a morir en una prisión, asesinó a 13 personas y fue condenado a una ejecución, o sea, a la muerte, a la pena capital. Tenéis que pensar y situaros en el siglo XIX, cuando la pena de muerte era además un escarnio público. Se ejecutaba delante de todo el pueblo a base de torturas y era, pues nada, era una fiesta popular y la gente iba a ver cómo torturaban o ejecutaban al malote. En este caso, la reina Isabel II, la Borbona, se apiadó de él precisamente por esa confesión de los asesinatos y lo indultó. Le indultó la pena de capital y lo recluyeron a una cárcel de la época, imaginaros también cómo era, pero no murió allí. Nadie sabe dónde murió el hombre lobo gallego. Ahora os dejo también la historia porque realmente se hicieron investigaciones acerca de su cabeza, de cómo tenía la forma del cerebro, algo muy lombrosiano, ¿no? Y muy propio del siglo XIX, donde pues predominaba en la ciencia de la criminología el estudio antropológico del crimen. Pensaban que el delincuente era atávico también, que se nacía con una determinada cara, forma predestinada o hacia el crimen, y nada más lejos de la realidad, porque el criminal se hace, no nace. Pero bueno, hablando de licantropía y por no irme por los cerros de Úbeda, destacar esta figura, que además esta causa es la lo he mirado, causa 1778 del juzgado de Allaiz de Ourense. Es decir, cualquiera de nosotros puede acceder a esa documentación. En el acta del juicio, este hombre lobo reconoció, y lo voy a leer literal porque además me he tomado la molestia de sacarla, reconoció
en su declaración ante el juez lo siguiente: de pronto me caí al suelo, comencé a sentir convulsiones, me revolqué 3 veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve 5 días merodeando con los otros 2, a saber quién serían los otros 2, hasta que volví a recuperar mi cuerpo. Es decir, este señor blanco se creía realmente que era un lobo y por eso mataba. Lo reconoció y lo indultaron. Esta es la leyenda de la licantropía y esto es un caso más de los que... Después de conocer este caso real y de haber visto muchas películas de hombres lobo, podemos confirmar y asegurar que la licantropía ha tenido una influencia importante hasta en Hollywood. Es decir, el efecto de la luna sobre la conducta humana ha traído leyendas y leyendas y leyendas desde la época de los griegos hasta Hollywood y todas las películas y producciones cinematográficas que hasta fecha de hoy pues nos siguen emitiendo. Vamos a centrarnos pues ahora en el lunatismo y en lo que opina la comunidad científica. Vamos a hablar de Arnold Dieberg, un psiquiatra que ya en 1979, es decir, no hace tanto tiempo, publicó un estudio demostrando empíricamente que la luna puede alterar nuestros ritmos, lo que él mismo denominó marcas biológicas lunares. Si la luna influye en el mar y provoca las mareas, ¿cómo no va a influir en el cuerpo humano, que somos un 98% de agua? Según este psiquiatra, Arnold Dieberg, que llevó a cabo 2 experimentos muy importantes, 2 estudios estadísticos además con datos oficiales y con una muestra significativa de homicidios, suicidios y actos violentos cometidos en los Estados americanos. Es decir, llevó a cabo 2 estudios, uno en 1887 relativo a Florida y otro en el 2008 en Ohio. Arnold Dieberg demostró una periodicidad lunar estadísticamente significativa donde las cifras más elevadas de muertes, de asesinatos y de todos estos actos execrables se producían en plenilunio o en novilunio, lo que se denomina silgicias. Nuestro autor, al que me refiero desde el principio, en sus estudios estadísticos, Arnold Dieberg llegó a la conclusión de que los individuos desequilibrados pueden verse inclinados a excederse en la naturaleza violenta de sus actos. ¿Por qué? Porque la influencia de la luna afecta a la glándula pineal que se encuentra en el cerebro y recibe la información precisamente de estos cambios gravitacionales de la luna y electromagnéticos, que no me sale la palabra, del entorno. ¿Qué pasa con la glándula pineal? Que sintetiza mayor cantidad de hormonas como la melatonina y la serotonina, que son las responsables del comportamiento violento, entre otras causas. También que el insigne psiquiatra español López Ibor afirmó en su obra que la luna afecta a los ciclos circadianos que a su vez trastocan determinados transmisores de nuestro cerebro. Y evidentemente la ciencia de la homobiología se ocupa de explicar la violencia que se desencadena en periodos de luna llena. Es decir, encontramos ya distintos psiquiatras de reconocido prestigio que afirman ese influjo lunar en la glándula pineal
y en los ciclos circadianos y en nuestros neurotransmisores cerebrales. Con lo cual, algo de ciencia sí que debe de tener esta correlación entre luna llena y asesinatos, porque sí que encontramos también en los anales de los juzgados un aluvión de crímenes sin resolver cuando se produce luna llena. No olvidemos el último, ahora aparecido recientemente en la última luna llena, el cadáver de una mujer en Alcira. Y eso ha sido en Valencia. Pero si nos remontamos a tiempos atrás, encontramos ya que el 19 de mayo de 1985, por ponernos un ejemplo, un joven en Andalucía se mutiló los testículos con una sierra. Tal cual literal, justo en luna llena. Un médico el 21 de febrero de 1981, coincidiendo con otra luna llena, apuñaló a su mujer, intentó volar la casa con sus 2 niños dentro, un señor médico que no tenía ningún tipo de problema. Luna llena, psicótico, lunático. Se ha producido es un crimen sin resolver desde 1955, es decir, ya llevamos casi un siglo, el rapto y la muerte de la pequeña Lupe en Andalucía. Mi perro llora. El 19 de marzo de 1977 se produjo el crimen, y apareció un cadáver en una cueva con autor desconocido. ¿Y qué deciros de lo peor? Prostitutas, estudiantes, desaparecidos, mutilaciones, cuyos hallazgos son determinantes no por la fecha o la data de la muerte, sino porque el hecho execrable se ha determinado que ocurrió en fase de luna llena. A modo de conclusión y para hablar de licantropía y de psicóticos, podemos decir que es evidente el misterioso influjo de la luna sobre el comportamiento humano, sobre el comportamiento animal y sobre el comportamiento vegetal, pero la ciencia, evidentemente, tiene pendiente a fecha de hoy esa incógnita y no podemos dejarnos llevar por leyendas de licántropos, de vampiros o de mujeres demonias que se encuentran en el lado oscuro de la luna. Exigimos que la ciencia avance en ese sentido porque realmente la correlación existe. Por cierto, había omitido, porque se me había olvidado comentaros, que la tasa de suicidio se produce no en luna llena ni en luna nueva, sino precisamente en fase de luna menguante. ¡Qué casualidad! Y recordemos también la sabiduría popular de nuestras parteras o comadronas de antaño, que predecían el signo de nuestros hijos si habían sido concebidos en fase de luna menguante o en fase de luna decreciente. Y curiosamente tenían razón y acertaban. No eran brujas, sabiduría popular, ciencia. Sí, pues entre leyendas, películas y casos reales podemos decir, bueno, ¿qué tendrá de verdad todo esto del poder de la luna? ¿Será cierto? ¿Será cierto que los nacimientos y los crímenes se multiplican en fase de luna llena? ¿Es cierto que la luna llena nos condiciona? ¿Es cierto que el plenilunio hasta qué punto condiciona nuestras vidas, nuestra rutina, nuestro sueño, nuestro ciclo, nuestras ganas de hacer el amor, nuestros partos, el sexo de nuestros hijos? ¿Es leyenda? ¿Es verdad? ¿Es mito? Si no os ha cansado este vídeo, porque igual os ha parecido un tostón comentaros todo esto, os voy a dejar la historia de Manuel Blanco Roma Santa, que estoy absolutamente convencida que os va a gustar. Y además de esto, comentaros más adelante que vamos a hablar de la luna roja o la luna de sangre y el por qué el nombre de esa luna roja o luna de sangre relacionado con el baile de Salomé y los 7 velos y la cabeza de el Bautista. No sé si sabréis la historia, pero también es bastante apasionante. Cómplices. Os dejo con estas 2 contarayas, el caso real de Roma Santa y el caso real de Salomé, Herodías y Herodes y la cabeza de Juan el Bautista.